Bueno, buenas tardes. Es un placer hoy estar acá con dos artistas, dos poetas, Wilson Javier Cardoso y Winston Morales Chamarro, que es de Colombia, un invitado especial para un festival que Wilson nos va a contar un poquito de qué trató el festival en Rivera y Libramento, un festival internacional que en realidad era dos ciudades y muchos puntos, ¿no?, de esas dos ciudades. Sí, en realidad fue un placer haber participado del grupo organizador del festival. El festival se realizó en Rivera y Libramento a la vez, como tú decís, que son dos ciudades, una conurbación perfecta, pero de ciudades de dos países, ¿no?, de Brasil y de Uruguay, y participaron aproximadamente una treintena de músicos y poetas de 6 países: Colombia, Cuba, Venezuela, Brasil, Uruguay, en fin. España, vi que De también, España hubo un grupo de músicos. y hubo un homenaje a un poeta mexicano. Y un ¿Eso? homenaje especial a Saúl Ibargüen. Justamente para ese homenaje vino la viuda de Saúl, que es una dramaturga, la dramaturga Marilú Suárez Herrera, y ella participó de todas las actividades, incluso en la previa acá en Montevideo, alguna actividad que se hizo para divulgar lo que iba a ser el festival Librera. Librera es una conjunción, como lo dice el nombre, entre Libramento, Rivera y el libro, que es el soporte por excelencia, claro, del transporte me de llamó la muchísimo literatura. la atención una cosa importantísima de ese festival, es que no solo eran lugares tradicionales como salas de conferencia, sino también que se llevó a la cárcel, a las escuelas, o sea, lugares. La escuela, bueno, uno piensa así, en la escuela libros, autores que van a leer sus libros o músicos, pero en la cárcel, ¿cómo fue esa experiencia? Sí, desde el principio, desde que empezamos a planificar esto hace más de 6 meses, habíamos pensado llevar la literatura y el festival a diferentes tipos de público. Entonces, en total se usaron como 10 sitios, entre ellos, como te decís, una cárcel, una escuela. El trabajo en la cárcel fue una cosa muy impactante. Yo he leído mucho de otros trabajos que se han hecho en lugares diferentes de Latinoamérica, por ejemplo en Colombia mismo. Hay mucha experiencia sobre el tema y se ha trabajado a nivel académico, incluso en la inserción y en el trabajo de la literatura con los presidiarios, pero en Rivera yo nunca había participado y en Uruguay no he participado nunca en ese tipo de actividades. Y fue muy, muy impactante, y allí llevamos a un escritor cubano, a un músico, a 2 músicos, perdón, y a un riverense. Y fue algo muy, muy, muy llamativo, porque la organización del espacio dentro del poco ámbito que teníamos para dialogar con las presas, llevó a que ellas se ubicaran en una esquina, como si se estuvieran refugiando de que nosotros estábamos presentes ahí, se ubicaron en una esquina del espacio. Entonces, la estrategia que tuvimos, que fue una estrategia que se urdió en el momento, no la habíamos pensado, no sabíamos cómo iban a reaccionar las presidiarias, fue que los poetas, los primeros 2 poetas que le hicieron, se aproximaron muchísimo a ellas, casi si estiraban la mano, creo que las tocaban, y se generó un ámbito de muchísima intimidad, lo que posibilitó que cuando intervinieran los músicos, hubiera una cierta comunidad, y además estaba la hija de una de las presas, una chiquita, muy, muy chiquita, yo creo que debe tener 3 años a lo sumo. La niña estaba impactadísima, y creo que lo más impactante para nosotros fue lo siguiente: la niña podía atender tanto lo que decían los poetas, lo que decíamos nosotros, como lo que sucedía en la música, sin percatarse del ruido de los cerrojos. El ruido de los cerrojos era permanente, porque cuando empezó la música y cuando empezamos a dialogar con las presas, los guardiacárceles empezaron a cruzar y a entrar al ámbito donde estaban las presas para escuchar también qué era lo que estaba sucediendo. Y eso fue muy, pero muy Qué impactante. bueno, ¿no? Muy impactante. Esa comunidad Y que lo más tuviera llamativo es todo. esto, ¿no? Que en el ámbito de la cárcel la niña había incorporado ya y de alguna manera suprimido el ruido del cerrojo. Era tal vez la única persona que se daba cuenta que ese ruido no era totalmente disonante con el ambiente que habíamos creado. Para ella ese ruido no existía, para que vean lo terrible que es nacer o vivir dentro de una cárcel. Claro, ¿no? claro. Sí, cómo viven las presas con sus niños. Bueno, y acá tenemos a una artista internacional. Realmente para nosotros es un honor tenerte acá. Winston es un poeta, narrador, dramaturgo, perdón, periodista colombiano, que tiene una trayectoria internacional y muy importante.
tiene publicaciones en distintos idiomas de su obra y realmente es como impactante porque uno empieza a pensar en la obra traducida al inglés, al francés, al italiano, al alemán, pero cuando empezamos a ver que tradució en tu obra al polaco, al rumano, al chino, como que impacta realmente. ¿Cómo es para un autor cuando empieza su poesía o su narrativa a tomar otros lenguajes en otros? ¿Cómo llegan esos versos? ¿Cómo se va visualizando eso? Que otros países empiezan a apropiarse de ese mundo tuyo, ese mundo interior además, que tú bien decís que es en un sueño que empieza a aparecer. Contanos un poquito. Bueno, yo tengo la fortuna de tener a mi lado una guía espiritual. Justamente esa pregunta que me la haces ahora, me la hizo un amigo que acaba de fallecer hoy justamente, Edgar Artunduaga. Me decía, ¿por qué tú tienes ese vuelo poético que no han alcanzado otros escritores de la región o del país? Y yo le respondía a Edgar que yo tengo la fortuna de tener una guía espiritual y que esa guía tiene alas, que se llama la Dulce Aniquirona, y es ella la que sin lugar a dudas ha abierto esos caminos, ¿no? Yo creo mucho en esto de los seres espirituales, de los mundos espirituales, de los mundos posibles, y Aniquirona ha llegado al corazón de ciertas personas que se han ocupado ya de hacer análisis críticos sobre mi obra, sobre mi creación. Justamente hace 2 años llegó a Polonia y la traductora del premio Nobel polaco Czesław Milosz se interesó profundamente en Aniquirona, y así como tradujo a Milosz al español, tradujo la Dulce Aniquirona al polaco, ¿no? Y eso sin lugar a dudas ha abierto muchas puertas en el mundo editorial, no solamente en Europa, sino también en algunos lugares de América Latina y por supuesto de Colombia, ¿no? A tal punto que en efecto ha sido traducida Aniquirona al alemán, al francés, al polaco, y ahora mismo está siendo traducida al inglés, con la posibilidad ya de que sea traducida al sueco, ¿no? Hay un poeta sueco que dijo que una manera de acercarnos a Estocolmo era traducir la Dulce Aniquirona al ¿Cómo sueco. surge Aniquirona? ¿Cómo surge ese libro? Bueno, es una mujer onírica que se aparece en 1990. Yo empiezo a soñar con ella en 1990, siendo un estudiante universitario en Bogotá. Se aparece cierta noche y a partir de ese momento empieza a aparecerse con cierta frecuencia. Lo curioso del sueño es que me hablan dentro del sueño, yo estoy dormido, y una voz me habla dentro del sueño y me dice que me dirija a la otra habitación, que me voy a encontrar con algo que me pertenece. Cuando yo me levanto dentro del sueño, voy a la otra habitación y en efecto sobre la cama hay un libro que se llama La Dulce Aniquirona. Yo me despierto ya en el plano físico, en el plano presente, terrestre, y escribo el nombre y sigo durmiendo. En la mañana, cuando voy para la universidad, yo estudiaba comunicación social en la Universidad Jorge Tadeo Lozano en Bogotá. Me asombro porque eran 2 palabras, bueno, una palabra que me era totalmente extraña, ¿no? Aniquirona. Entonces empiezo a buscar en el diccionario, pero lógicamente nunca encuentro una explicación etimológica a ese nombre, pero a partir de 1990 empiezo a soñar con ella. El libro empieza a escribirse en el 95, es decir, 5 años después. ¿Pero ella te va dictando lo que vos tienes que ir escribiendo? Varias cosas, varios versos, hay imágenes. Simultáneamente a su aparición me lleva a su lugar de hábitat, que se llama Chuaima, y mi segundo libro empieza a escribirse casi que de manera simultánea a Aniquirona, ¿no? Se llama De regreso a Chuaima, el segundo libro, que es regresar a ese mundo que habita ella. ¿Y cómo es ese mundo que habita Aniquirona? Bueno, tuve la suerte de caminarlo. Hay un ángel de piedra en la cúspide. Es un pueblo que está rodeado de muchos ríos. De hecho, hay un poema que se llama Los ríos. Es un libro que describe
un poco ese mundo, ¿no? Los ríos, las piedras, el viento, la lluvia. Es un lugar donde llueve mucho, es un lugar que tiene dos lunas, una creciente y una menguante. De hecho, en algún momento llegué a pensar y tuve la visión de tener una editorial, ¿no? Editorial Dos Lunas. Dos lunas. Justamente jugando con el símbolo de la menguante y de la creciente. Y bueno, abajo, después de todos los arroyos, porque hay muchos arroyos como ríos, hay un bosque, ¿no? Un bosque al final. Y bueno, ese es el segundo libro que se llama De regreso a De Chuaima. regreso a Chuaima. Y tú naciste en una ciudad que tiene ríos, que es así, o tu ciudad era de cemento, como la mayoría. Bueno, yo nací en una ciudad de Colombia, al sur de Colombia, que se llama Neiva. De allá son mis padres. Mis padres, afortunadamente, me indujeron desde muy pequeño a los libros. Mi padre compraba muchos cómics, muchas revistas que seguramente también fueron conocidas en Uruguay, Argentina, por ejemplo. Bueno, Chile es el creador de Condorito, ¿no? Y Condorito Sí. llegaba a Colombia, pero además de Condorito, muchísimas otras historias, sobre todo mexicanas, la mayoría de ellas mexicanas. Y mi madre, Amparo Chávarro, es pedagoga, o bueno, era maestra de niños, y fue quien me animó, quien me compraba las grandes aventuras, ¿no? De Robert Louis Stevenson, de Emilio Salgari, de Julio Verne. Y sí, Neiva es una ciudad que creció también rodeada de muchos ríos, 4 para ser más exactos: el río Magdalena, el río de las Ceibas, el río del Oro, y unos afluentes más pequeños, pero desafortunadamente nosotros como seres humanos hemos acabado con esos ríos, ¿no? Y los hemos destruido. Pero no creo que... Que sea la misma ciudad No, que te no, des no, referencia de cuando niño. Y tampoco vos sentís que estas poesías que ella te iba diciendo tengan que ver con Colombia y la agresividad y el no. clima de colombiano. O sea, que fuera como esa agresividad de lo que pasa cuando estás despierto, y la ternura, lo onírico y lo Sí, feliz yo, de ese yo, mundo cuando estás soñando. fíjate que lo más fácil sería decir que el mundo de Winston Morales es una creación como resistencia o como resultado a lo que pasa en el país, ¿no? Porque realmente somos un país que desafortunadamente estamos inmersos en la violencia, ¿no? Y parece ser que la guerra fuera nuestro discurso más frecuente, pero no es un mecanismo de escapatoria. Es algo que se fue dando y que se fue decantando desde el plano absolutamente irracional, no desde un plano racional, Claro. como una necesidad mía de crear Es un como mundo. un ser espiritual que surge y que te habla y que te va guiando. Ustedes también tienen la religión muy pegada, ¿no? Con su realidad. Sí, hay que, para poner en contexto a los Sí. televidentes de otros países y concretamente de Colombia, Wilson, ¿en qué año fue que empezó a darse esa reforma en el Uruguay de constituirse en un estado laico? Porque La reforma valeriana de la reforma 1800, valeriana claro. de 1875, 75, bueno, sí. para los televidentes es bastante llamativo que Uruguay sea un estado laico desde 1875 y Colombia se convierta en un estado laico a partir de la Constitución de 1991. Es decir, antes de 1991 nosotros éramos absolutamente católicos, y la entrada al Congreso y a las escuelas y a muchas universidades tenían que ver con el catolicismo, ¿no? Y llama poderosamente la atención que Uruguay sea totalmente contrario a eso, Claro. ¿no? Sí, hay una tradición religiosa muy fuerte, Nosotros pero tenemos muchos cultos, no es que no tengamos cultos, pero que el Estado no tiene. O sea, nosotros juramos la Constitución, o sea, el presidente jura sobre la Constitución, nos jura sobre la Biblia, como la Argentina, por ejemplo. sí, bueno, y también, bueno, no sé si Colombia todavía jura sobre la Biblia, pero es curioso lo que hablaba, por ejemplo, ayer con un amigo, ¿no? Que las niñas pequeñas no tienen ninguna noción, por lo menos desde el colegio, de lo religioso, ¿no? Porque justamente se respeta esa diversidad que puedan traer ellas en sí mismas, ¿no?
Claro, Pero- cada casa va a tener su mundo y lo va a ir inculcando. Si, por ejemplo, una casa es religiosa y son católicos, lo van a llevar a un colegio privado católico, pero la del Estado no tiene Claro. una Bueno, línea. mi madre tiene una cercanía muy fuerte, muy profunda con el catolicismo, es mariana, y yo creo que de alguna manera eso también sirvió muchísimo para tener una cercanía, en el caso mío personal, en mi caso particular, para tener una cercanía muy profunda con la Biblia, ¿no? Mi tercer libro es una recreación yo sé que a mucha gente no le gusta que lo llame de esa manera, del mito judeocristiano, y es un homenaje que se le hace a todos estos personajes que son fundamentales en el mito, ¿no? Adán, Eva, Caín, Abel, Judas, Abraham, pero todos reconstruidos desde una óptica eh, muy, muy contemporánea y como atravesados por las dificultades del ser humano, El hoy. una especie de recreación, ¿no? Mm. Una especie de reconstrucción de esos personajes bíblicos, ¿no? Donde Caín, por ejemplo, se confronta, donde Judas reclama que el papel más importante de los 12 apóstoles fue el suyo, ¿no? Claro, pues si no daba, no lo traicionaba, no era, Sí, mi papel es el más importante de todos, ¿no? él no daba ese beso, Entonces, no se sabía quién era Jesús. exacto, y también como una especie de reivindicar, ¿no? Reivindicar a Caín, que pues que ha sido tan maltratado, también la misma la misma María Magdalena, ¿no? Darle un papel mucho más poético a María Magdalena. Entonces, sin lugar a dudas, esa cercanía y ese afecto por la Biblia, pues fue fundamental para la construcción de ese libro. Qué bueno. Una consulta, porque yo no había tenido la posibilidad de este diálogo que estás construyendo tú con el poeta, y siempre había pensado que en realidad la Dulce Aniquirona lo veía como una construcción estética, ¿no?, de él, y Islhuayma, que es el lugar donde sucede la vida de esta Aniquirona, en realidad era un espacio donde también sucedían esa reinvención del mito bíblico, de los mitos bíblicos. ¿No hay una relación entre esa reinvención originaria de la Biblia con Islhuayma o con Aniquirona? ¿No hay una relación? No, ninguna conexión, además porque Aniquirona y Chuaima son el resultado de esas visiones y de esas percepciones, de esas audiciones oníricas, ¿no? Porque también Claro. no era únicamente la visión, sino también la audición, ¿no? Ella Y tenía que irte dictando para que vos exacto. pudieras ir escribiendo. De hecho, yo puedo llegar a afirmar que a lo mejor yo soy una construcción de ella, que quien realmente es un sueño soy yo y no ella, ¿no? Aniquirona fue una mujer antes de ser un objeto literario, antes claro. de ser un objeto estético, fue una mujer que se presentaba en sueños. Ya el concepto de libro viene mucho tiempo después, pero digamos que antes del concepto de libro y antes de la búsqueda estética estaba la relación con un ser onírico muy fuerte, ¿no? Claro, un ser de luz que se te presentaba y que fue el que vos viste. De hecho, el libro, ella se presenta en el 90 y la mamá de mis hijos me celaba, o sea, llegó un momento en que me celaba con ella porque llegó a pensar que era una mujer real. Yo le decía, no, es una mujer onírica, una mujer que se me presenta en sueños. ¿Dónde está Aniquirona? ¿Cómo es? Además, al ser una mujer ideal, era ideal totalmente, ¿no? Bueno, Esa mujer, nunca le vi el rostro. ¿No nunca la viste? No, nunca vi su rostro, veía... ¿Y te hablaba? Sí, hablaba. Sí, me hablaba, me mostraba cosas. Hay un fruto en Chuaima que se llaman ovellones. Ella me dio un ovellón y después me lo quitó y me pasó otro. No sé cuál es el símbolo de eso, a lo mejor el fruto todavía estaba muy maduro o todavía no era hora de entregarme ese fruto, me lo quita y me entrega otro, y una cantidad de sueños y de apariciones. Entonces mira, Chuaima, que es un lugar absolutamente onírico, o sea, la palabra Chuaima también la vi, estaba en un letrero. Y no quiere decir nada en específico, no existe como palabra. Es que la vida del poeta, la vida de Winston Morales ha estado absolutamente atravesada por los sueños. El último sueño que yo tuve es la palabra esvidra, que es una palabra vikinga, que yo la escribí sin saber lo que significaba. Es más, la escribí con B larga y con B chica, esvidra. Y resulta que la palabra la busco en el diccionario y no la encuentro,
pero buscando en Google me encuentro con que la palabra existe y está en el diccionario, escucha bien, en el diccionario teosófico de Madame Blavatsky. O sea, ¿qué relación tiene Madame Blavatsky con Winston Morales? Ahí estaba la palabra, y la palabra significa un lugar del cielo. Entonces, esas revelaciones o esos nombres que me indicaban, Alexander de Bruco es un nombre onírico, Sí. Oama es un nombre onírico, Yoma es un nombre onírico, la palabra ovellón, el fruto, es un nombre onírico, o sea, tal cual como yo lo veía, los escribía. Los escribías. ¿No? ¿Y eso cómo es? ¿Te dictan las cosas cuando vos estás en sueño? ¿Al día siguiente vos te despertás y No, escribís? no, ¿O te despertás en no, el momento y vas inmediatamente vas despierto, escribiendo, sí, volvés a dormir vuelvo a dormir. y volvés a Siempre tengo una escribir? libreta debajo de la almohada, ¿no? Mm, Y bueno, por ejemplo, cuando son cosas que a veces uno no debería hablar porque en el plano contemporáneo la gente tiende a ser muy racional, ¿no? mm. Y de pronto A un poeta se le perdona. a un Siempre, poeta siempre a los bueno, a un poetas se les científico perdona. se le debe perdonar, ¿no? A un artista sí se le debe, a un músico, por ejemplo, Claro. se le debe perdonar este tipo de cosas, ¿no? Pero Inconsistencias con el mundo de Con- lo cotidiano. Claro. Ahora, hay una relación de ese mundo, como te planteaba, ese mundo onírico, ese mundo creativo, muy, muy sui generis, por decirlo de alguna manera, con la realidad social, política, brutalmente agresiva de Colombia. ¿Cuál es el vínculo? Porque tú además sos periodista, además sos docente universitario, en la vida cotidiana. ¿Hay un pronunciamiento de parte del poeta con respecto a la realidad de todos los días? sí. ¿O hacer circular por diferentes andariveles ser un colombiano y ser poeta? Yo abordo un poco la realidad de mi país en mi periodismo y en mi narrativa. Este libro, por ejemplo, se llama Dios puso una sonrisa sobre su rostro, que es el nombre de una canción de Coldplay, y los capítulos son canciones de Coldplay. Pero es un libro que habla de un atentado terrorista que hubo en Neiva, una casabomba, cuyo propósito era explotar en el momento en que el avión presidencial estuviera aterrizando en la ciudad. Con tan mala suerte para los agentes de la SIJIN, y que la casa estalla y mata a un poco de personas, destruye casi en su totalidad un barrio, y digamos que ese hecho es un pretexto para empezar a narrar la experiencia de un hombre que trabaja, es una cosa autobiográfica, porque yo trabajé en el hospital de Neiva como jefe de prensa del hospital y tenía contacto con los heridos, incluso con los muertos, ¿no? Porque pasaba muchas veces por la morgue. Para poder escribir eso, justamente hablé con la madre de mis hijos, que era mi esposa en ese momento, y le dije que necesitaba ver todo lo que era el proceso de la tanatología, ¿no? De cómo se preparaba un cadáver, todas estas cosas para tener una información y poder escribir sobre eso, ¿no? Entonces esta novela toca mucho ese aspecto, Wilson, que tú estás señalando, del aspecto de la violencia, del aspecto del conflicto armado, ¿no? Y bueno, también lo abordo en el periodismo, pero la literatura, salvo algún que otro poema de un libro que se llama Temps era Temps, no me meto con esa realidad específica y concreta, ¿no? Porque el mundo poético parece que viene y que fluye de otra orilla, ¿no? De otra sustancia del ser humano llamado Winston. Claro, es Ani Quirona la que está escribiendo esa poesía. Y Dios puso un sueño, fue un premio, ¿no? Un premio. Sí, esta novela ganó el premio, la novena Bienal Nacional de Novela José Eustacio Rivera. José Eustacio Rivera es un poeta muy importante, fue muy amigo de Horacio Quiroga. A propósito de Uruguay, Horacio Quiroga, que es un excelente narrador, valoró la aparición de la vorágine. Borges valoró la aparición de la vorágine. Borges, que era tan duro, ¿no? Sí. De hecho, Borges en algún momento se le pregunta por 100 años de soledad y no se refiere a 100 años de soledad con los mismos términos con los que se refiere a la vorágine. José Eustacio Rivera fue un escritor muy importante, es nuestro referente, murió muy joven, murió en Nueva York en 1928, o sea, murió muy joven, y
el premio lleva su nombre, ¿no? Ahora mismo la Bienal es internacional, en el momento en que yo me la gano es nacional, y bueno, la novela, digamos que ha sido uno de los premios más importantes que yo he ganado en Colombia. Claro. ¿Cómo es la publicación para ustedes? Porque sé que tienes varios libros publicados. ¿Ustedes publican? Porque, por ejemplo, Benedetti decía que él tuvo que publicarse 7 libros antes de poder que a una editorial le publique un libro. O sea que él tuvo que poner de su bolsillo para poder publicar libros. ¿En Colombia hay posibilidades de publicar libros o es como todo en Latinoamérica? Yo creo que la complicada? realidad de Colombia es parecida a la de Latinoamérica, ¿no? Este libro, que está publicado en polaco, es la segunda edición. El primer libro de la edición en polaco lo publica la Universidad de Poznań, o sea, una universidad que está a 11.000 kilómetros de mi país. Me publica la Universidad de Poznań esa primera edición, y esta segunda edición la publica una editorial que se llama Anagram. Ellos corren con todos los gastos. Hicimos una gira literaria por Polonia que duró más de 20 días. Estuve en la Universidad de Varsovia, estuve en la Universidad de Poznań, en la Universidad de Szczecin, estuve en el Instituto Cervantes de Cracovia, en el Instituto Cervantes de Varsovia, estuve en unos liceos, en unas bibliotecas públicas. La recepción, la sensibilidad de los polacos es maravillosa. Digamos que este libro se publicó de esa manera. Ellos publican el libro, la Bienal pues lógicamente que la publica el premio. Yo me gané el Premio Nacional de Poesía de la Universidad de Antioquia, la Universidad de Antioquia publica el libro. Me gané el Premio Internacional David Mejía Velilla, la Universidad de La Sabana publica el libro. Pero estoy totalmente de acuerdo con Benedetti, es decir, mis primeros libros, por lo menos el primer libro, Aniquirona, que al editor no le gustó la palabra dulce y no se publica como se soñó, la dulce Aniquirona, sino que se publica Aniquirona, porque a Guillermo Martínez no le gustó, decía que dulce le parecía demasiado almibarado. Claro, ¿no? muy edulcorado. Pero yo en el 2015 sentí que tenía que reivindicarme porque el sueño había sido el sueño y había que respetarlo, ¿no? Entonces se publica una segunda edición con Amazon y se publica con el nombre, La Dulce Aniquirona. Pero los primeros libros de Regreso a Chuaima, La Dulce Aniquirona, fueron publicados con una editorial muy prestigiosa que se llama Editorial del Propio Bolsillo. Claro, como casi todos los artistas. Y más claro, y más los poetas. ¿Cuánto de la poesía? Vos que tenés una editorial, qué difícil, ¿no? Editorial del Propio Bolsillo, la mitad del bolsillo era de mi madre. Abrelabios podría llamarse así, la editorial del propio bolsillo, porque buena parte del financiamiento generalmente proviene del propio autor, ¿no? Sí, y es muy difícil. Creo que en Latinoamérica es muy difícil publicar, sobre todo poesía, publicarlo sin apoyos, porque sin apoyo la mayoría de las veces del Estado, sin apoyo de los privados, es un esfuerzo muy, muy grande. Pero creo que la realidad latinoamericana editorial es así. Ahora hay unos estudios interesantísimos de la Universidad de Granada, donde revisan hasta qué punto las ediciones latinoamericanas están preocupadas por el ambiente, por la preservación del ambiente. ¿Y a qué se refieren? A que en la medida que se imprima menos y se use más los medios tecnológicos, también se está preservando, se está conservando de alguna manera la naturaleza, que es una cosa en la que la mayoría de los editores no tenemos en cuenta, ¿no? O la mayoría de los escritores no tienen en cuenta, porque es maravilloso el objeto libro, tener el objeto libro presentado. Sí, a uno le encanta tener el libro. El perjuicio sobre la naturaleza que tiene, los millones de kilos de papel que se fabrican especialmente para imprimir libros y el destrozo que significa la naturaleza es algo de lo que no tenemos plena conciencia, ¿no? Claro, pero también tendríamos que preguntarnos, por ejemplo, la basura que provocan o que producen los cines, con todas estas cosas para las crispetas o los mismos aviones. Es decir, yo creo que... Crispetas, para nosotros es po. Es un compromiso universal. Claro. ¿Y qué pasa ahora que musicalizó un poema tuyo, un artista, un músico uruguayo, dos poemas, bueno, que cambia el formato, que es distinto, que te tomó algo que te pertenecía, que era tu poesía, y la musicaliza?
Bueno, antes de responderte esa pregunta, quería decirte que William Golding, El Señor de las Moscas, su novela fue rechazada por 24 editoriales. Entonces tenemos alicientes, ¿no? Claro, claro, sí, sí. A uno le rechazan, ¿no? Yo creo que el problema también es la falta de credibilidad en lo que hace el otro. En Colombia nosotros padecemos un poco de eso, ¿no? Descreemos de los talentos, ¿no? Me parece que nos falta más sensibilidad para mirar esas grandes personalidades que tiene el país. Nos Claro. falta mucha Pero pasa en todo, sentido porque de pertenencia. pasa en todo porque normalmente si vos podés hacer una obra muy buena, pero si no es reconocida afuera, acá pasa lo mismo, no es Claro. reconocida afuera, no es reconocida acá adentro, pasa lo mismo. Por ejemplo, el poeta romántico polaco Adam Mickiewicz tiene un monumento enorme en la plaza, en las pocas ciudades del mundo que yo he visto donde su gran lumbrera sea un poeta. El poeta romántico por antonomasia, Adam Mickiewicz, está en la plaza central de Varsovia, en la plaza central de Cracovia, en una plaza muy importante de Poznan. Y en Poznan hay un edificio donde hay una fachada con un poema enorme de Wisława Szymborska, ¿no? Entonces hay una sensibilidad muy, muy especial. Ahora, en cuanto a la pregunta que tú haces, los primeros que musicalizaron un poema mío fueron un grupo mexicano, o fue un grupo mexicano que se llaman Los Berceros, fueron los primeros, sacaron un CD. Hay un poeta argentino, ahora mismo se me olvida su nombre, de apellido Figueroa, muy importante, que también es músico y musicalizó un poema. Y ahora que fui a Polonia me encontré con una sorpresa maravillosa, porque una artista, Goska, el apellido es impronunciable, que es muy reconocida en Polonia, musicalizó también un poema mío. Y un profesor del Liceo Cervantes también musicalizó un poema mío con una alumna. Y bueno, llego a Uruguay, me encuentro con esta grata sorpresa, seguramente motivada por mi amigo Wilson, a quien quiero mucho y a quien conocí en Cartagena ya hace bastantes años. Me encuentro con la grata sorpresa que dos músicos excepcionales, Fabián Pintos, que es un virtuoso, y lo curioso es que me contaba Gabriel que empezó fue como músico de música folclórica, ¿no? Siendo Gabriel un metalero. Y bueno, y Gabriel... Tesija, que es un apellido checo, creo que es, ¿no? No sé de dónde viene el apellido, pero... Ellos dos han musicalizado dos poemas que van a presentar, bueno, no sé si los dos poemas, pero por lo menos uno, lo van a presentar ahora en mi lectura en la Embajada de Uruguay, en la Embajada de Colombia aquí en Uruguay. Sí, vamos a invitar a la gente que el jueves a las 18 horas en la Embajada de Colombia va a leer sus poesías y también va a haber musicalización de sus poesías. No, para mí es un honor, porque son músicos muy, muy buenos, tienen un proyecto musical que se llama Música para Búhos, donde han musicalizado poemas de Washington Benavides, de mi amigo Wilson Javier y de otros músicos, de otros poetas muy importantes del Uruguay y de América Latina, ¿no? Sí, sí, realmente son muy buenos. Bueno, muchísimas gracias por tenerlos a los dos acá. Fue un placer entrevistarlos. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Un gusto haber participado de esto y además de la invención esa de librera, ¿no? Y además que vale la pena decirle a los amigos oyentes que para mí es un honor que me esté entrevistando Solagne, que es una gran artista y gran fotógrafa uruguaya, una de las mejores, ¿no? Sería bueno que se acercaran a su trabajo fotográfico. Muchas gracias.